Buenas noches a todos. Nuestro objetivo para hoy es analizar el capítulo 8, Apocalipsis 8. El nombre del tema es las trompetas y vamos a retomar donde nos quedamos el domingo. Recordemos brevemente que lo que el domingo estudiamos era un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, ¿verdad? El rollo que estaba en la mano derecha del Padre tenía 7 sellos. Vimos que abrió 6 sellos y luego se hizo una pausa. En la clase pasada vimos el capítulo 7, que es lo que sucede entre el sexto y el séptimo sello. Vimos a los 144,000, analizamos la postura que dice que los 144,000 son la iglesia. Vimos la multitud de vestiduras blancas. También analizamos el argumento de que esa multitud es la iglesia y presenté evidencia que refuta o imposibilita la idea de que sea tomando una interpretación literal del texto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver hoy es el séptimo sello, que da inicio a 7 trompetas, de las cuales vamos a analizar 4 en este capítulo. Así que leamos todo Apocalipsis 8, como lo hemos estado haciendo, y luego lo vamos desglosando. Versión Reina Valera 60. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Muy bien. Empecemos recordando brevemente lo que vimos en Apocalipsis 6, 15 al 17. Dice cuando, caed sobre, Reina Valera 60, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y del río del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que vimos que en el sexto sello se reconocía que la ira de Dios y del Cordero había iniciado, y todos estaban buscando esconderse porque reconocían que la ira de Dios y del Cordero había iniciado. Así que cuando vemos en el versículo 1 que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, tendríamos que recordar entonces que en el capítulo pasado los 144,000 fueron sellados para ser protegidos precisamente de esto que está a punto de acontecer. Vimos en nuestro mapa, y bueno, voy a dibujarlo para no perder el tiempo en el que nos estamos ubicando. Vimos que del primero al quinto sello estaban en esta parte, y del sexto y séptimo sello en esta parte. De este séptimo sello vimos que se desglosan 7 trompetas. Y vamos a ver que en la séptima trompeta se desglosan 7 copas. Así que
Este séptimo sello desemboca otros 2 sietes. Vimos que este periodo le llamamos la gran tribulación y a este periodo es la ira de Dios. ¿Recuerdan? Entonces, si los 144,000 fueron sellados entre el sexto y el séptimo, analizamos que eran personas que tenían que estar, tuvieron que estar vivas todo este proceso, ¿verdad? Y de hecho desde antes, porque si son 3 años y medio y 3 años y medio, pues bueno, estos 144,000 no se especifica que sean niños. Así que tuvieron que haber pedido tener cierta edad, no sabemos exactamente qué edad, pero no son niños. De manera que ellos vivieron todo este proceso, aunque todavía no sabemos mucho de lo que pasa aquí. Casi no se nos ha dicho nada más que lo que sucedió con los 4 jinetes, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Y vamos a ver en el capítulo que sigue algo de información de lo que sucedió aquí. Pero entonces, cuando está abriéndose el séptimo sello y se hace silencio, los 144,000 ya están sellados, ya están protegidos. Todo lo que vamos a ver que acontece a ellos no les afecta. También teníamos que ya habían, bueno, en el altar o bajo el altar había una cantidad incontable de almas con vestiduras blancas. Y se nos dice que ellos son los que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Esos ya se murieron. Los que quedan en la tierra, vamos a recordar varias profecías el día de hoy, los que quedan en la tierra van a experimentar la ira de Jehová. Todos excepto los 144,000, ¿ok? Entonces, cuando se abre el séptimo sello hay un periodo de silencio. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos a Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Veamos cómo este silencio es algo de lo que nos hablaba la Escritura en cuanto a la presencia de Dios en el templo. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías 1:7. Calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y aquí Sofonías pues tiene mucho que ver, o las palabras de lo que leemos en Sofonías concuerdan, que está a punto de derramarse el aire de Dios sobre los que moran en la tierra y se pide silencio, callen en la presencia del Señor. Sabemos que cuando Dios se manifestaba en el templo es porque iba a comunicar algo o juzgar algo. Entonces, en el versículo 1, el silencio que encontramos al abrir el séptimo sello implica la solemnidad de lo que Dios está a punto de hacer. Específicamente Jesucristo, quien es el que abrió el séptimo sello, ¿verdad? Ahora, versículo 2 en Apocalipsis 8 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora, ¿qué son estas trompetas? ¿Realmente son trompetas o es un símbolo? Tendríamos que ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de las trompetas en el contexto de lo que está sucediendo. Y por ejemplo, vamos a Joel 2:1. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces vemos que el día de la ira de Dios era precedido por trompetas, como lo dice Joel 2:1. Vamos a Éxodo 19, 16 al 19. Es cuando Dios se manifiesta a los israelitas y vamos a darnos cuenta cómo también hay trompetas mencionadas. Dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Ahora, ese sonido de bocina en otras versiones se traduce como trompeta, porque las trompetas pues no se les llamaban trompetas en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces el sonido de bocina es lo que entendemos como una trompeta. Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Fíjate cómo esta forma en la que Dios decide mostrarse al pueblo, como que no invita a establecer una relación de amistad con Dios, ¿no? Imagínate que dice, Dios se va a presentar a ti
y tú vas y estás esperando que Dios se manifieste, estás en el borde del monte Sinaí y empieza a pasar todo esto. Empieza a oírse como una trompeta que cada vez oye más fuerte, tiembla, se llena de humo o de neblina, hay relámpagos, terremotos. Moisés habla y se oye la voz de Dios como algo que truena. ¿Qué sentirías al verlo? ¿Amor? ¿Sentirías amor al ver eso? Fíjate cómo Dios decide mostrarse de esa forma y no como un Dios amoroso. Ahora sabemos que Dios es amor, ¿cierto? ¿Y por qué se muestra así? ¿Alguien lo ha pensado? Si Dios quiere amar a su pueblo, ¿por qué se manifiesta de una forma tan temible? Bueno, ante el pueblo que está acostumbrado a la idolatría, a la vida mundana de Egipto, a todo ese tipo de comportamiento no agradable a Dios, Dios decide mostrarse ante ellos mostrando su poder y su justicia. Lo intolerante que puede ser ante el pecado. De hecho, no tengo tiempo para leerlo, pero había una instrucción: nadie se acerque al monte. Si un animal pisa el monte, mátenlo. Y luego sale Moisés y le dice: suban al monte. ¿Te subías? Pues no, espérate, ya dijo que el que pisara el monte lo tendrían que apedrear. Pero Moisés te dice: no, pero Dios ya me dijo que subas. ¿Subes? Fíjate la forma en la que Dios se muestra, pero notemos cómo Apocalipsis describe algo muy similar. Hay silencio en el cielo. Algo solemne está a punto de pasar. Todo mundo calla ante la presencia de Dios y la forma en la que Dios se manifiesta. Vamos a leer Apocalipsis 8, 3 al 6. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Antes de que toque la trompeta, ya está pasando algo en la tierra. Y los truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto es muy similar a lo que se nos describe en el monte Sinaí. Es la forma en la que Dios ha decidido manifestarse, en aquel caso, ante un pueblo terco y rebelde, ya que la Biblia dice muchísimas veces que Dios le llamó a los israelitas que salieron de Egipto un pueblo terco o duro de cerviz, según la Reina Valera 60. Entonces, notemos que aquí también hay elementos del Antiguo Testamento, ¿verdad? El incensario, el altar, las trompetas, son cosas que encontrábamos en el Antiguo Testamento, en el templo específicamente. Vamos a Salmos 141, versículo 2, dice: subo a mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces nos dice que un ángel le echa más incienso al incensario, que son las oraciones de los santos, y esa sube ante Dios. Hay pasajes, por ejemplo, cuando Dios le prometió a Abraham que libraría a su pueblo, después de decirle que andarían errantes durante 400 años y después Dios los sacaría de Egipto, vemos que el pueblo de los israelitas estaba sufriendo mucho en Egipto y clamaban a Dios. Y hay un pasaje que dice: y se acordó Dios de su palabra, de lo que había dicho. Y esto podrías pensar, bueno, ¿cómo es que y se acordó Dios? O sea, se le había olvidado. La gente está sufriendo y luego dijo Dios: pues yo le había dicho a Abraham. Y entonces decide sacarlos. No. Cuando analizas la palabra hebrea, se acordó, vino a la mente de Dios, pero no porque se le haya ido de la mente, sino porque decidió hacer en ese momento lo que le había anticipado a Abraham. Cuando aquí suben las oraciones de los santos ante Él, significa que está poniéndoles atención y entonces se las va a cumplir porque las oyó, o que este es el momento en el que Dios ha decidido cumplir todas las peticiones que ya habían hecho ante Él. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 6:10.
Dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Recuerdan que se habían visto las almas ante el altar que le decían a Dios esto precisamente? Y nos dice el apóstol Juan que les dijeron, espérense, se les dieron vestiduras blancas y dijeron, esperen hasta que se complete el número de sus consiervos que han de morir como ustedes. Así que Dios escuchó las oraciones, pero no hizo nada al respecto, les dijo, espérense. En este momento suben las oraciones como incienso y Dios decide, ahora sí, en ese momento, responder las peticiones. ¿Me explico? Siempre que oras, Dios te oye, ¿verdad? Pero va a hacer las cosas, para empezar, no porque se las pides. Si pedimos conforme a su voluntad, no será hecho, sino no. Es decir, si pides conforme a lo que Él ha determinado que suceda, esa es su voluntad. Entonces, ¿te cumplió tu petición de oración porque se la pediste? ¿O te la cumplió porque eso es lo que iba a hacer? Eso es interesante, ¿eh? Cuando vemos aquí que las oraciones de los santos suben a Dios, no significa que ahora lo convencieron de que haga algo. No, sino que Dios decide que ese es el momento en el que lo va a hacer, porque ya les había dicho en Apocalipsis 6, al abrir el quinto sello, espérense hasta que se complete el número de los que han de morir como ustedes. En la clase pasada vimos que ese número se había completado. Ahí está la gran multitud con vestiduras blancas. Así que acto seguido, Dios decide ahora sí hacer la justicia que le pedían sus siervos. Hay una teoría, dicen, estas son las oraciones de los siervos o de los cristianos de toda la historia. Estas son las oraciones de todos los mártires y de todos los creyentes que le han pedido justicia a Dios. Y bueno, analicemos ese punto. Si eso fuese cierto, imagínate que Esteban, el primer mártir cristiano, ¿le pidió a Dios que hiciera justicia con los que le mataron? No, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Esteban clamó, venga mi sangre de los que moran en la tierra. No. Supongamos que hubiera pedido justicia, vámonos, hazme justicia. Y Dios dijera, órale, es tiempo. Y va a emitir un juicio contra alguien que no son los que mataron a Esteban. ¿Sería eso justo? Que Dios dijera, voy a hacerle caso a Esteban desde que me lo pidió, ahorita le voy a hacer caso y me voy a desquitar con los que están vivos, que no tienen nada que ver con los autores intelectuales de lo que lo mataron. ¿Me explico? La única forma en la que Dios haga justicia sobre los que moran en la tierra es porque está respondiendo las oraciones de aquellos que murieron por sus manos en ese periodo del tiempo, ¿verdad? De otra forma, Dios estaría castigando a alguien por pecados que no cometió. Y Ezequiel 18 nos dice que cada uno morirá por su propio pecado. Por eso, este incienso que sube, que son las oraciones, solamente pueden ser de los que fueron muertos por causa de Jesucristo y de su palabra en este periodo, y que los mataron están vivos. De esa manera viene el juicio sobre los que están viviendo. Entonces, no puede ser que sea todo el historial de los que han sido muertos, solamente en ese periodo de tiempo, que si no Dios sería injusto. Ahora, ya que Dios nos está o les está respondiendo en ese punto, conforme a su plan, conforme a que ya se concretó el número que había que morir, recordemos esto en Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, sabemos nosotros los creyentes que cuando nos hacen algo malo, no podemos desquitarnos, ¿verdad? No podemos ir a vengarnos. Tendrás muchas ganas de vengarte, pero no corresponde que lo hagas tú. Eso lo dejas en manos de Dios, pero va a haber venganza. Dios va a llevar a cabo su venganza. ¿Es esta la venganza que dice aquí en Romanos? ¿Qué opinas? Bueno, si es afuera, tienes el mismo problema que ya dije. El juicio va a caer sobre los que están aquí, ¿verdad? Si yo en este periodo del tiempo le pido a Dios que haga venganza por alguien que me hizo daño y el que me dañó ya se murió,
¿podría hacer venganza con los que están aquí? No, nada que ver. ¿Me explico? Pero yo quiero resaltar este tema porque efectivamente va a haber una venganza ante la injusticia, y esto es lo que está sucediendo, la venganza de Dios con los que murieron en ese periodo de tiempo. Vamos a Sofonías 1, 14 al 18, que nos habla sobre el día grande de Jehová. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así que de aquí podemos ver que el día de Jehová, según esta profecía, es lo mismo que el día de la ira de Jehová. Ahora, guardemos eso en la mente. El día de Jehová, el día de la ira de Jehová, según Sofonías, está hablando de Dios, simplemente el Padre, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo el apóstol Juan hace una conexión con el día de Jehová. Regresamos a Apocalipsis 8, versículo 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Quisiera que nos imagináramos esto: es granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo con fuego. ¿Se puede? ¿O no se puede? Y luego mezclado con sangre. Entonces, si tú estuvieras ahí viendo, ¿qué verías caer? ¿Una bolita de granizo encendida en fuego y sangre? Entonces no verías ver granizo encendido, sino manchas rojas encendidas que no son totalmente líquidas, porque lo que se expresa como granizo es el estado sólido del agua. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tomamos literal o es algo absurdo tomarlo como literal? ¿Realmente podrá caer eso? ¿Es posible? Bueno, veamos qué dice la Biblia al respecto. Vamos a Génesis 19, 24 y 25. Génesis 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y a toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y aquí no me queda claro, y no encuentro algún comentario que lo aclare, en qué forma caía el azufre y el fuego. No sé, pero tenemos evidencia de fuego cayendo del cielo. Luego, vamos a Éxodo 9, 23 al 25. Éxodo 9, 23 al 25. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba verde del campo y desgajó todos los árboles del país. Así que aquí tenemos hielo y fuego, ¿verdad? No hay razón para en Apocalipsis irnos a un símbolo. Tenemos evidencia de que eso ya había sucedido. Ahora, notemos un punto particular. En el caso de Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios con el único hombre que declaró justo en la ciudad antes de que la destruyera? ¿Qué hizo Dios con Lot? Le dijo: ni modo, Lot, escóndete, ahí va el fuego. ¿O le puso un sello especial para que no le pasara nada? Tampoco. ¿Qué hizo? Lo sacó de la ciudad, ¿verdad? ¿Y lo sacó por la fuerza? ¿Sí o no?
Piensa bien la respuesta. ¿Sí o no? Sí, lo sacaron apresurándolo. No podemos destruir la ciudad hasta que salgas. Y empezaron a jalarlo y a llevarlo fuera. ¿Sería descabellado pensar que Dios sacaría a su iglesia antes de que pase todo esto? Sería absurdo concluir que Dios pudiese hacer lo mismo, sacar a su iglesia antes de todo esto. Yo no lo veo absurdo. Ahora, en cuanto al granizo, sabemos también que todas las plagas que cayeron sobre Egipto, ninguna las sufrió ni necesitó protección el pueblo de Dios. Simplemente ellos estaban en un lugar donde no les pasaba nada de lo que le pasaba a los egipcios. ¿Verdad? Entonces, me parece que es bíblica la posibilidad de que aquí, sobre todo en este periodo, aquí, donde está pasando todo eso que estamos leyendo, yo no encuentro razones para pensar que la iglesia va a estar ahí cuando veo evidencia de que en otras circunstancias similares Dios tenía a su pueblo en otro lado. Ahora, esto está cayendo sobre, ¿se acuerdan? Los 4 ángulos de la tierra, en toda la tierra. Así que, ¿a dónde tendría que sacar Dios a su pueblo antes de que esto pase? Pues todavía no tengo evidencia, ¿verdad? Nada más son pensamientos en base a lo que vemos previamente en la Escritura. Así que sigamos leyendo. Encontré algún dato que pudiese ser interesante. Vamos a Job 38, 22 y 23. Job 38, 22 y 23 dice: ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Fíjate, tesoros del granizo que tiene reservados para el tiempo de la angustia. ¿Qué sucedió primero? ¿Las plagas de Egipto o la vida de Job? ¿Alguien sabe? Primero fue Job, ¿verdad? Ok. Se le habla de que hay granizo reservado para tiempos de guerra y de batalla. Y vemos que cae granizo y fuego del cielo que Dios reservó para ese día. Pero en Apocalipsis tenemos el mismo granizo con fuego, pero ahora mezclado con sangre. ¿Sería este haciendo una referencia anticipada de lo que sucedería al emitir sus juicios? No sabemos, pero el dato interesante es cómo Dios le dice que tiene granizo preservado para esos días en particular. Ahora, Apocalipsis 8, del 8 al 9 dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Ya vimos que el granizo y con fuego y sangre, bueno, granizo y fuego ya lo vimos en la Escritura, y si le agrega sangre, pues no le veo mucha complejidad. Ahora, tenemos una montaña, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Qué podría ser esto? Si tratáramos de imaginarlo en el vocabulario de un hombre de este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo describirías tú con palabras modernas algo como una gran montaña en fuego que cae en la tierra, en el mar? ¿Qué dirías que es? ¿Un meteorito? ¿Estaría Juan viendo algo así? ¿Implicará esto que algo de eso va a pasar? Ya saben que siempre salen noticias que hay un meteorito que va a pasar no sé cuántos miles de kilómetros cerca de la Tierra, ¿verdad? Y hacer mucho escándalo porque está lejísimos y nunca pasa nada. Bueno, imagínate que si Juan está describiendo una gran montaña que arde en fuego y que es precipitada en el mar, pues podría ser que ahora sí llegue el meteorito que muchas veces piensan que puede pasar. No podemos saberlo con certeza, pero la consecuencia de que esa montaña, como ardiendo en fuego, caiga en el mar, hace que la tercera parte del mar se convierta en sangre. Éxodo 7:20 nos habla de la plaga de sangre, ¿verdad? Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos,
y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Así que tenemos evidencia de que algo así ya había hecho Dios al golpear el río con la vara. Sería difícil que lo haga al golpear el mar con una montaña ardiendo, el efecto es el mismo. Así que no hay razón tampoco para irnos a un símbolo. Tenemos evidencia que esto ya pasó. ¿Ok? Apocalipsis 8, 10 al 11. La tercera trompeta. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora, aquí es más directo el hablar de una estrella. Una estrella que cayó ardiendo como una antorcha. En la pasada no nos dijo nada de las estrellas, ¿verdad? Como una montaña que cayó. Y no nos dice de dónde se cayó. Tuvo que haber venido de arriba. Aquí sí nos dice que era una estrella. Y algunos dicen, ¿esta estrella es un ángel? ¿Qué opinas? ¿Podríamos identificarlo como un ángel? Es a ver, ¿los ángeles tienen personalidad o no? O sea, ¿son personas? No digo que si es romántico o no. En la persona me refiero, ¿son personas? ¿Están conscientes de sí mismos? Claro, tenemos a Gabriel, a Miguel, con roles diferentes. Arcángel Miguel es como el príncipe guerrero y Gabriel es como un mensajero. Ahora, esta estrella, ¿qué hace? Ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y luego se llama Ajenjo. Y, o sea, su misión fue aventarse así. Dices, no cuadra, o es muy forzado la idea de que esta estrella sea un ángel solo porque dice que se llama Ajenjo. Bueno, pues ¿qué clase de nombre es Ajenjo? Veamos en la Escritura en qué situaciones Dios ha usado el ajenjo para castigar a alguien. Porque eso es lo que resulta de que esta estrella caiga y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y es ajenjo, y el agua se convirtió en ajenjo. Entonces, vamos a Jeremías 9, 14 y el 16, donde nos habla que el ajenjo representa el fruto o la consecuencia de la idolatría. Dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, se ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Bueno, si tú buscas algún diccionario de aquellos tiempos, resulta que el ajenjo es una planta de sabor muy amargo, que ya se conocía en aquel entonces. Entonces, aquí cuando nos habla Dios de que debido a que se fueron en pos de los Baales, que eran deidades paganas, la idolatría, les dará a comer ajenjo y aguas, dice, les daré a beber aguas de hiel. La NBI y otras versiones traducen como aguas envenenadas. Entonces, el agua con ajenjo o envenenada era uno de los castigos que se daba a la idolatría del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a Jeremías 23, 14 al 16. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y bueno, a estos falsos profetas, que su característica es que profetizan y que te dan esperanza, pero eso que profetizan para que tengas esperanza no viene de Dios, sino de su propio corazón. Y aquí la palabra corazón en hebreo, lev, es hombre interior, voluntad, pensamiento. Entonces estos profetas profetizaban ¿de qué? De lo que se les ocurría, ¿verdad? Por eso él dice que
Un profeta tiene que validarse lo que dice para ver si es profecía. Si lo que dijo no se cumple, está loco. Y si viviera en los tiempos de la ley de Moisés, lo apedrearíamos entre todos. Habría muchos muertos hoy en día, ¿verdad? Pero estamos sobre la gracia. No los vas a apedrear, no los puedes apedrear, vas a la cárcel. Pero nos dice en el Nuevo Testamento, entonces, si este es mentiroso, tenlo por loco. Hombres que hablan de su propio corazón. Entonces, ojo, no todo el que se diga profeta, diga profecías, viene de boca de Dios. Viene a veces de su propia imaginación. Pero el punto es que a estos falsos hipócritas se les va a dar ajenjo y beber agua de hiel. Lo mismo que a los idólatras. Entonces tienes a hombres que supuestamente son siervos de Dios, pero que lo que le dicen al pueblo es producto de su propia imaginación. Y también tienes gente idólatra que es castigada por el ajenjo. Ahora, Dios particularmente hace descender esta estrella que convierte el agua en ajenjo. Y vamos a Proverbios 5, 3 al 4, que también aquí hay una comparación. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. La amargura del ajenjo está relacionada a la consecuencia del adulterio. Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, pocas palabras, por la propia Escritura sabemos que las aguas envenenadas y el ajenjo son la consecuencia de la idolatría, de la hipocresía, gente que asegura que habla de parte de Dios y no lo hace de parte de Dios, la consecuencia del adulterio, cuando la mujer extraña, viene a ser después como amargo como el ajenjo. Entonces, nos da un poco de información sobre lo que pasa aquí. Hay personas que profetizan y de hecho vamos a ver que el propio Apocalipsis nos habla de un falso profeta que va a estar en aquel tiempo. Hay personas que profetizan, hay personas que son idólatras, hay personas que son pecadoras, adulterios, ese tipo de cosas. Esa es la retribución que les está dando y nos da un poco de información, aunque más adelante lo va a describir a detalle, pero nos da un poco de información de qué tipo de persona son las que están ahí. Vamos a Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Bueno, herida la tercera parte del sol. Si tú te imaginas el sol y le hieres la tercera parte, imagínate así, tienes al sol, lo tienes en tres partes no muy proporcionales. Le hieres una, imagínate que esta la hieres, la escureces, ya no da luz. ¿Eso significa que no va a haber luz en la tercera parte del día? No, ¿verdad? Aunque le apagaras la mitad al sol, la rotación de la Tierra seguiría igual. Y tendrías poca luz, pero todo el día, ¿verdad? Y si haces lo mismo con la luna, ¿tendrías oscuridad la tercera parte de la noche? Pues tampoco. Entonces, nos está hablando de que físicamente le va a pasar algo al sol, a la tercera parte del sol. No, porque lo que nos dice es que es un efecto de la función. Sabemos que desde Génesis 1 nos dice que tanto el sol como las estrellas y la luna son puestas por lumbreras. Su función es iluminar. La afectación que tiene el sol, la luna y las estrellas es sobre la iluminación que daban hacia la tierra. Pero son cosas que van a afectar a los astros, por así decirlo. Vamos a ver esta profecía en Isaías 13, 9 al 12. Isaías 13, 9 al 12. Dice aquí, el día de Jehová viene. Y está hablando de ese periodo de tiempo, ¿verdad? El día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Aquí la profecía nos dice que al final de aquí
Dios va a eliminar a los pecadores, ¿verdad? Ya se nos adelantó de lo que Apocalipsis dice, pero ahí está profetizado. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Entonces la profecía dice que en el día de su ira va a haber algún oscurecimiento en los astros, ¿verdad? En el sol y en la luna. Ahora vamos a Joel 3, 13 al 16. Echad la hoz porque la mies ya está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y aquí, si te fijas, en el día de Jehová nuevamente están las afectaciones en las principales lumbreras. Y aquí nos dice el fin: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Sabemos por la Escritura que en el capítulo 19 Jesús desciende, ¿verdad? ¿A dónde va a ir? Aquí nos dice la profecía. ¿A dónde va a llegar? ¿Desde dónde rugirá? Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Más adelante vamos a ver cómo la profecía indica que cuando el Mesías venga, cuando Jesús venga a reinar, tiene que llegar a Jerusalén, ¿verdad? Pero vemos que aquí, aunque nos dice completo ese periodo, en la ira de Jehová, en ese periodo, tiene que haber estas señales en las estrellas. Se oscurecerán el sol y la luna, y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora, si te fijas, vuelve a mencionar aquí que el día de Jehová es el día de la ira de Jehová, la misma equivalencia. Vamos a Apocalipsis 6, 15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. El día de la ira de Jehová, según Juan, el apóstol Juan, nos dice que toda la gente va a decir, los que queden vivos ahí, que es el día de la ira del Cordero. Por consecuencia, Jesús es Jehová, ¿verdad? Bueno, por si conoces a un testigo de Jehová, que aseguren que Jesús no es Dios. Aquí las profecías y la declaración de Juan es clara. El día de la ira de Jehová, aquí se le llama el día de la ira del Cordero, lo que hace al Cordero Jehová. Ahora, estas señales, ya vimos las profecías en el Antiguo Testamento, estas señales. Vamos a ver lo que Jesús nos dijo en Mateo 24. Mateo 24, 29 y 30. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ojo, fíjate cómo Jesús nos está hablando de lo mismo que el apóstol Juan. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pausa. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, primeros 5 sellos, en el sexto, ¿qué pasó? Todos se escondieron porque venía la ira. Antes del séptimo se sella los 144,000. No ha caído nada sobre la tierra como la ira de Dios. Y en el séptimo sello pasan estas señales. Después de la tribulación de aquellos días pasarían esas cosas. Concuerda con lo que Juan nos está diciendo, ¿verdad? Es el mismo relato. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tal como dice Apocalipsis 19, después de estas señales en el cielo, vendrá Jesús. Armoniza con lo que Jesús profetizó. Pero aquí en Mateo 24 nos da otra información importante.
Vamos a leer 42 al 44. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, algunos podrían pensar, ¿ya ves? Después de esas señales, ahí va a estar la gente y va a venir de repente. Pero, leamos de nuevo lo que ya leí en Mateo 24, 29 al 30. Jesús dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar primero? Que se oscurezca el sol, y las estrellas, y la luna, ¿verdad? Ok, si tú estás vivo en este periodo y ves que se oscurece el sol y la luna y las estrellas, ¿sabrías qué sigue? ¿Sí o no? Pues sí, ¿qué sigue? Pues que Jesús venga. ¿Cómo pues entonces explicas que dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? Jesús, ¿cómo que no voy a saber si me acabas de decir que inmediatamente después de que el sol se oscurezca y la luna y las estrellas, vienes tú? Si tú estás viendo que se está pasando, pues ya va a venir Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿Jesús no se dio cuenta de ese error? ¿O no es el mismo momento? ¿Qué opinas? Esto que dice en Mateo 22, 42 al 44, que vendrá la hora que no pensáis. Y si le agregamos un poco lo que dice más adelante, estarán dos en el molino, ¿verdad? Uno será llevado, el otro será dejado. Estarán dos en la misma cama, durmiendo. Y siempre me acuerdo de esta anécdota de un señor que decía que él por eso no dormía en la misma cama que su esposa, porque los dos eran creyentes. Y si venía el rapto, uno se tendría que quedar, porque estarán dos durmiendo, uno será llevado, el otro será dejado. Creo que no aplica así, ¿verdad? Pero puede ser que estés trabajando en el campo, como dice Jesús, y de repente uno se fue, cuando el sol ya no brilla, la luna tampoco y las estrellas, y están cayendo a la tierra. Puede ser que nadie se dé cuenta, diga, ¿qué? ¿De repente vino Jesús? No cuadra, no cuadra. Necesariamente, los versículos 42 y 54, cuando habla de que no sabes a qué hora y vendrá la hora que no pensáis, no puede ser, definitivamente no puede ser aquí. ¿Por qué? Porque tienes todas las señales que dice la Escritura que van a pasar en este periodo. De hecho, le voy a adelantar un poco. ¿Conocen el Armagedón? No, si vieron la película Armagedón. El Armagedón del que habla la Escritura. Cuando Jesús descienda, va a haber un montón de gente para pelear con él. Justo antes de que descienda están preparados. ¿Sabían que ya venía? Sí. ¿Cómo pues puede tomarlos por sorpresa? No se puede. Si te va a tomar por sorpresa, necesariamente tendría que ser aquí o aquí, ¿verdad? Porque acá, como vamos a ver más adelante, va a estar todo destruido. Ni siquiera podrías estar trabajando en el campo. No va a haber campo para trabajar. Ahora, precisamente por medio de esas palabras de Jesús, podemos descartar que sea aquí. Porque aquí todos sus enemigos van a estar esperando que baje para pelear con él. Es imposible que alguien esté acá en otra parte, todos preparándose para pelear con Jesús, y unos están dormidos. Y se lleva uno y deja al otro, y dices, no, no cuadra. Puede ser en la mitad o puede ser al principio. Tendríamos que avanzar en Apocalipsis para ver qué va a pasar aquí. Si nos dice con detalle lo que pasa aquí, entonces también podríamos calcular cuándo viene Jesús. Pero no me puedo adelantar, ¿verdad? Hasta que lleguemos a esos puntos. Ahora, en cuanto al periodo de oscuridad, ya que si tú dañas la tercera parte del sol, de la esfera que vemos en el cielo, eso no puede provocar que esté la tercera parte del día oscura.
tendríamos que pensar o buscar un elemento bíblico que nos haga entender cómo puede haber oscuridad por un periodo de tiempo definido. Vamos a Éxodo 10, 21 al 23. Éxodo 10, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así que aquí tenemos el caso de una iluminación parcial por un tiempo definido. Si quisiéramos concluir bíblicamente, solo bíblicamente, ¿cómo puede hacer Dios que la tercera parte del día esté oscuro y la tercera parte de la noche también? Ya tenemos el caso de la plaga de tinieblas, donde nadie podía ver a su prójimo. Así que imagínate la situación. Aquí ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Qué tan oscuro estaba que mejor te quedabas donde quedaste? Si te andaba del baño, ¿qué hacías? Pues ahí, 3 días. Si vives en casa con familia numerosa, ¿cómo haber estado esa situación donde nadie se mueve por 3 días? Y de repente, ¡pum!, ya hay luz. ¿Cómo estaría el panorama? Desastroso, vergonzoso. Mientras que el pueblo de Dios tenían luz tranquilamente. Así que está un ejemplo de luz selectiva por un periodo de tiempo determinado por Dios. Podemos concluir que Dios podría hacer lo mismo sin irnos a ningún simbolismo, ¿verdad? Apocalipsis 8:13. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. En pocas palabras dicen, esto no ha sido nada, lo peor viene. Ha habido 4 trompetas y son 7. ¿Cuántos ayes dijo? 3. 1 por cada trompeta. Y estas las analizaremos, si Dios quiere, el domingo. Porque lo que describe en cuanto a estas últimas 3 trompetas es mucho más tenebroso y terrorífico que lo que ha estado pasando hasta ahorita. Pero el punto es que en este capítulo pudimos ver información bíblica que nos lleve a una interpretación literal del texto o partiendo de los propios símbolos que la Biblia ya nos dio, sin necesidad de ponerle cosas que no provienen de la Escritura, ¿verdad? Entonces, si nos vamos con cuidado, simplemente interpretando lo que la Biblia ya nos ha dado evidencia, podemos tener la certeza de que no le estamos metiendo ideas nuestras. No es lo que se me ocurrió. Estoy partiendo de la Escritura. Es muy peligroso que tú le empieces a poner los simbolismos que tú quieras. ¿Por qué? Porque ¿quién te asegura que eso es lo que Dios quiso decir cuando escribió esto? No tienes forma de asegurarte. Y si queremos ser fieles a la Escritura, debes evitar al máximo los simbolismos que tú quieras poner. ¿Me explico? Es la única forma de permanecer fieles al texto. Así que no caigamos en esas tentaciones, porque pueden salir ideas muy chidas. Acá hay ideas matonas de que no, que ese ángel ajenjo estuvo acá en la rebelión cuando Enoc, porque el libro de Enoc dice que habló con los ángeles, que engañaron a los hombres, y te encuentras cada teoría. Y dices, ¿de dónde te la sacaste? Ah, no, pues se me ocurrió, está muy chido, gancha más. ¿Sí? Pero no tienes ninguna certeza de que eso sea lo que se escribió. Lo único sabio que podemos hacer es permanecer en el texto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Dios es justo. Dios es justo. Quizás pasó por alto un montón de atrocidades que vamos a ver que se efectuaron en este periodo, pero jamás las dejará sin pago. ¿Has sufrido alguna injusticia?
Dios no te hizo justicia en el acto, eso no significa que nunca va a hacer justicia. Él va a hacer justicia, en ese caso con los moradores de la tierra. Más adelante nos describe el juicio del gran trono blanco, donde se hace justicia para con todo el que pecó. Así que nosotros como cristianos, cuando somos afectados por las injusticias, debemos de recordar las palabras de Pablo: no te vengues tú, da lugar a la ira de Dios, Él se va a encargar de hacer justicia. A nosotros nos corresponde resistir, pero podemos confiar, según vemos en las Escrituras, que llegará el día en que tu oración subirá como incienso ante Dios y dirá: es tiempo de hacer lo justo. Puede ser en este periodo de vida o en el venidero, pero nadie se va a quedar sin castigo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que si te humillas ante el hombre que Dios ha designado como juez del universo, puedes alcanzar misericordia. ¿Quién es ese hombre que va a juzgar el universo? El que está abriendo los sellos, Jesús. Esa es la esencia del Evangelio, no el amor. El perdón de pecados por medio de la justicia de uno. Tenemos que estar conscientes, y siempre que tengamos oportunidad de predicar el Evangelio, predicarlo como lo predicaba el apóstol Pablo cuando le dijo a los griegos que no conocen nada de la Biblia, que no creen en el Dios de la Biblia, ellos tienen a Zeus y un montón de dioses. Les dijo precisamente eso. No les dijo Cristo los ama, les dijo: hay un Dios que ustedes no conocen, que ha designado a un juez por el cual va a juzgar a todos los moradores de la tierra. Y Dios ha mandado a los hombres que se arrepientan. Y lo juzgaron de loco. Pocos fueron tocados por Dios. Pero fíjate cómo se mantiene el mensaje fiel a lo que Jesucristo dijo. ¿Qué fue lo primero que empezó a predicar Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No les dijo: vengan que yo los amo. Digo, nosotros decimos Cristo te ama, ¿verdad? Jesús nos dijo: vengan, yo los amo. No, arrepiéntanse. Y la palabra griega es metanoeo, cambia tu manera de pensar. Entonces, el punto es que si nosotros no estamos conscientes de la justicia de Dios, nos perdemos en un Dios que aparentemente, dicen algunos, es todo amor y nunca va a mandar a nadie al infierno o no lo va a condenar porque los ama. Grave error. Estamos viendo la justicia divina sobre todos los pecadores. Tenemos que tenerla siempre presente, porque de esa justicia se nos ha prometido ser librados por la justicia de Jesús. Y tenemos mucho de qué estar agradecidos, aunque no nos vaya muy bien en nuestra vida terrenal, aunque no tengas la salud que quisieras tener, aunque no tengas la casa, el carro, el trabajo, el novio, la novia, teléfono. ¿Qué cosas le preocupan a los regios? Señor, ¿por qué? Dicen. Ha sido declarado inocente y librado del juicio. Todo lo demás que Dios te haya querido dar es extra, ¿verdad? Así que oremos a Dios para pedirle que no se nos olvide, que no nos deje olvidar ese tema. Señor, gracias porque tú eres justo y sabemos que merecemos la muerte, pero por la justicia de Jesucristo y por haber sido llamado sumo sacerdote y representante nuestro, nos has prometido librarnos de la ira venidera, Señor. No solamente la de ese periodo, sino la del juicio del gran trono blanco. Señor, has cambiado nuestra condena por vida eterna solamente porque a ti te plació. No por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe. Señor, no hay mayor regalo que pudiéramos recibir que aquel que nos has dado gratuitamente y solo por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, cuando analizamos cómo vas a hacer justicia sobre los pecadores, Señor, concédenos no olvidar que merecemos eso mismo o peor por las atrocidades que hemos hecho,
por las veces que nos hemos revelado a ti, a tu palabra, que nos hemos opuesto a lo que tú nos has pedido hacer, que hemos sido necios, Señor. Preferimos y amamos muchas veces más al pecado antes que a ti. Y aún así, Señor, como dijo el apóstol Pablo, cuando nosotros somos infieles, tú sigues fiel porque no te puedes negar a ti mismo. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres justo, pero sobre todo gracias porque nos has librado de la ira venidera. Así que, Señor, concédenos no vernos como gentes especiales o que están por encima de los demás. Nos sabemos pecadores, igual que los demás, pero nos has dado un regalo gratuito, que es la salvación. Concédenos hablar con gracia de tu justicia y de la salvación que ofreces cuando tengamos la oportunidad de hablar con aquel que no te conoce. Concédenos no desviarnos del tema central, del juicio venidero, Señor. No cambiarlo, hacer trueque de conceptos con tal de ganar al incrédulo, sino permanecer fieles a tu palabra, Señor. Concédenos ser fieles al texto, lo que tú quisiste decir, a lo que tú transmitiste por medio de Juan, para que podamos ser fieles predicadores de tu palabra y por consecuencia maestros de sana doctrina, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros, que no tiene precio, no hay forma para pagarte, pero lo que hacemos por gratitud es que te entregamos nuestra vida, Señor. Haz de nosotros como mejor te parezca, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta en base a este capítulo, de este tema, por favor levanta tu mano y te llevan el micrófono. Te recuerdo que la idea de que hagas tu pregunta en público es que todos se puedan beneficiar. Quizás tú no tienes una duda ahorita, pero cuando escuchas la duda del otro dices, sí es cierto, no se me había ocurrido. O esa te genera otras preguntas y la idea es que nos vayamos sin dudas. Así que levanta la mano si quieres hacer una pregunta. Acá, gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Escucha uno las noticias, encuentran cuerpos torturados, maniatados, torturados y pues asesinados. Aparte del aspecto del carácter de Dios en cuanto a su soberanía, podríamos mencionar otra parte, pastor, del carácter de Dios, aparte de la soberanía. Veo, por así decirlo, a un Dios ya no vamos a hablar de la iglesia y que el rapto y todo eso, no, que durante estas semanas 70, por así decirlo, por eso ponía el ejemplo de que, o sea, ve uno las noticias y dice, oye, pues ¿para qué lo torturabas? Pues solías a matar, mátalo. Pero veo un Dios haciendo pasar por la gran tribulación al mundo, por así decirlo. Y luego aparte dice, no, y ahora ahí viene el sexto sello y ahí va el 7 y ahorita hasta donde nos quedamos y después te platico los otros 3 porque como tú dijiste van a estar más terroríficos, algo así mencionaste. ¿Hay alguna palabra, pastor, con la que podamos describir esa parte del carácter de nuestro Dios, que en nuestra humanidad, aun y cuando tú veas a alguien que ha hecho mal y que, no sé, por decir algo, que un sicario, un violador o algo, y igual si viéramos que lo están torturando, listo, espérate ya, o sea, no sé si me expliqué en la pregunta, pastor. ¿Hay alguna palabra, algún nombre, tiene algún sentido ver a Dios obrando de esta manera? O sea, está muy enojado el que dice que no nos enojemos. O sea, bueno, sabemos que tiene la ira, ¿verdad? Que es el día de la ira. Pero ¿hay alguna palabra, pastor, para describir esa parte de Dios? O sea, palabra en cuanto a concepto teológico, la soberanía lo resume, ¿verdad? Le agregarías la justicia, que los cristianos en nuestra cultura, el tema de la justicia es muy ajeno al cristianismo, porque ha sido reemplazado solamente por el amor. Y cuando nos encontramos este tipo de situaciones nos hace un conflicto con la imagen que se nos ha inculcado de quién es Dios, porque parece opuesto a lo que Dios haría. Pero cuando Moisés le dijo a Dios, después del becerro y todo lo que había pasado, y después de la rebelión de Coré y todo eso, Dios les dijo,
ya no voy a ir con ustedes. Y Moisés dijo, no, si tú no vas, no voy. Es más, si no los vas a ayudar, quítame de tu libro. Poco después le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, seré clemente con quien quiera hacerlo y tendré misericordia de quien quiera tenerla. Ese es el Dios que vemos aquí. La misericordia no es una obligación de Dios. Y todos estamos acostumbrados a pensar que la misericordia es algo que Dios debe darnos. Y en nuestro contexto cultural es muy difícil ver cómo Dios decide no tener misericordia de alguien y seguir relacionándolo con Dios, un Dios bueno. Pero el punto es que la revelación que Dios le da a Moisés es que Él decide a quién sí y a quién no. Y esa soberanía la vemos reflejada aquí. Él dijo, hasta aquí, se completó el número de sus consiervos, se les da vestiduras blancas, ahora sí, todos los que están ahí van a experimentar la justicia divina, que no está haciendo nada inapropiado, nada injusto, nada excesivo, porque si fuese excesivo ya no es justo, pero todavía no se nos da información del por qué. Así que vamos a esperarnos a ver cómo el propio Apocalipsis nos describe todo lo que van a estar haciendo aquí, de manera que cuando recordemos las plagas que sufrieron, vas a ver que hay justicia. Pero como nos omite todavía esa información, no tenemos un punto de comparación para determinar si es justo o no Dios con lo que vemos que está haciendo. Pastor, ¿podemos relacionar las trompetas con voces? Porque habíamos leído en Apocalipsis, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y en el mismo pasaje de Mateo también dice, y una voz como de trompeta. ¿Podemos pensar que al decir que 7 trompetas se refiere a 7 voces? No, porque ve a los ángeles con sus trompetas. Y ya cambiar la palabra trompeta por voz, ver el ángel con su voz, ya no pierde sentido. Al decir que hay 7 ángeles y que se les dan 7 trompetas, lo convierte en una especie de objeto que literalmente tendrán que tocar. No tanto una voz. Pastor, el pasaje de Mateo 24, entendí que los versículos del 42 en adelante, si bien te entendí, decías como que no hay una cierta continuidad, pero mi pregunta es a partir del versículo 30, después del que leíste desde el 29, y lo dice el 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, okay, y luego el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntando a sus escogidos de los 4 vientos. Ese pasaje, pastor, sí podemos decir que es continuo al que mencionaste de que el sol se oscurecerá y todo eso, o ese también lo decimos que no debe ir ahí. Ese es inmediatamente después de la tribulación, verás las señales y luego la venida del Hijo del Hombre. Y las profecías dicen que cuando venga, sacará a Jacob de sus tumbas. Va a reunir a sus escogidos. El punto es determinar quién es. Esa es mi pregunta. O sea, pero todavía no llegamos ahí. Okay. Ya la última, pastor. No es en mi carne, claro que yo no quisiera estar ni en la tribulación ni en la ira, ¿verdad? Porque tal pareciera que insisto en que quiero que estemos ahí, claro que no. Pero has comentado, pastor, que si tenemos evidencia bíblica para que pudiéramos pensar que la iglesia va a estar durante el tiempo de la ira, ¿verdad? Algo así lo has mencionado. Pero veo, sin embargo, pastor, que tú mismo pones ejemplos, como mencionabas en el caso de Israel ahorita, de que está oscuro, pero algunos sí veían, o que el agua se convirtió en sangre. Entonces, tú mismo has agarrado ejemplos de cuando fue el tiempo de las plagas en Egipto. Aún y cuando tú mismo nos pones los ejemplos, ¿no lo consideras también como una prueba que podríamos considerar para esa posibilidad? No, porque el pueblo de Dios estaba en la tierra de Gosén y las plagas eran sobre Egipto. Caían en ellos y acá no. Y yo digo, si las plagas son sobre toda la tierra, ¿dónde tendría que estar el pueblo de Dios? No en la tierra. ¿Me explico? Pero como si Dios no pudiera hacer eso, o sea, como que si Dios, que es todopoderoso, diría, a ver, váyanse todos para Venezuela, porque voy a hacer caer eso y en Venezuela, o sea, bueno, como que el Dios todopoderoso no puede hacer eso. Sí, te entiendo. El punto es que no hay ningún pasaje que diga eso. A eso es a lo que voy. Cuando yo pongo estos puntos, dado que si uno va a ser tomado y otro va a ser dejado,
cuando no lo esperes, sin que te des cuenta, en el momento que nunca pensaste, no puede ser acá. ¿Verdad? Por lógica simple. Aquí va a estar todo destruido, ya se cumplieron un montón de señales, no puede ser que sea aquí. Ahora, dije, es aquí o acá. Pero si aquí hay muchas señales también, habría muchas cosas que sí podrían decirte que ya no tarda en venir. La única forma en la que estarías totalmente desprevenido es antes de que todo empiece. Gracias. ¿Alguien más? No. Muy bien. Cerramos la sección de preguntas.